Ahí estamos. Bueno, bienvenidos todos. Vale, además de todas nuestras credenciales famosas, es mi sobrina. Es la hija más chica de mi hermano más chico. Así que tenemos todo el amor de la vida metido aquí adentro. Eh, y ella me pidió, elijamos una palabra. Y al final decantamos por tefilá. Y les digo, les cuento por qué elegí tefilá. Elegí tefilá porque creo que es una de las palabras más difíciles en nuestro léxico. Siento que como judíos que somos comprometidos con ganas de sumergirnos en el mundo de las mitzvot, en el mundo de una vida judía significativa, profunda, intensa, dentro de las mitzvot tenemos algunas mitzvot que se hacen o no se hacen. Cuando tú decides no comer cerdo, no comes cerdo y punto. Y ahí está, check. No es que tú debes concentrarte en que no estás comiendo cerdo. No, tú comes un sándwich de queso y tomate y estás feliz con eso, ¿me entienden? La tefila no es algo que uno haga y con eso está. Por lo tanto, en la tefila tenemos como dos vertientes que tenemos que cautelar, o que no cautelar, no sería la palabra cautelar, que tener conciencia. Uno es la práctica, o sea, como chancho o no como chancho, rezo o no rezo, pero la otra es la cabana, es lo que sentimos, es cómo nos conectamos. Y esa parte de repente nos resulta un poco complicada. Entonces, yo quiero partir con un texto que nosotros los que somos de Chile, el Shabbat pasado tuvimos una clase con la Mora Jessie, que es brillante, ¿vale? Cuando tengas que volver por Chile, es, es fantástica ella. Y ella comentó algo que me hizo acordar de algo que yo había estudiado alguna vez. Le pregunté a Nathan, Nathan, ¿cuál era la cita? Yo sé que alguna vez lo vimos. Y obviamente Nathan instantáneamente me mandó la cita. La cita dice lo siguiente. Un rabino que no aparece aquí en el texto que yo tengo, la historia del texto es entretenida, pero no viene al caso en una clase tan corta, pregunta cuál es el versículo, cuál es el pasuk de la Torah que incluye a todo el judaísmo. O sea, si yo tuviera que preguntarles a ustedes, ¿cuál es el pasuk, cuál es el versículo de la Torá que define el judaísmo, que engloba todo lo que significa ser judío? After Rija Camuja. Le Beafter Hakamoja, bien, Felisa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien. ¿Alguna otra idea? Miren, los sabios del Talmud se preguntan, Gachi, disculpa. sí, Shema Israel. Óyeme lo que no Shema me Echad. Israel, perfecto. Y miren qué genial, porque esta cita que, bueno, ya les dije que es entretenida la historia de la cita, se lo tengo que contar porque si no, no van a entender por qué empezó por la mitad. Esta cita no está en el Talmud, está en la introducción a un libro escrito por Rabbi Yaakov Ibn Habib en el año 1516, que en la introducción de su libro cita esto, pero en el Talmud no está. Esto estaría probablemente en la página, en el ejemplar de Talmud, que eran todos manuscritos, por supuesto, en el que él tenía, pero no pasó al Talmud que se imprimió finalmente y que es el que nos llegó a nosotros. Eso también es toro como idea porque queda claro que nosotros tenemos varios, pero como el Talmud oficial, pero este hombre tenía otra versión, ¿ok? Pero lo que dice es que ante la pregunta, alguien dice algo que no figura, pero acá Benzoma es uno de los grandes, los cuatro que entraron al Pardés, para los que saben un poquito más. Benzoma dice, hemos encontrado un pasuk más inclusivo, no sabemos de cuál viene, y es Shema Israel. Bien, Tatán. Ben Nanas dice, hemos encontrado un versículo más inclusivo, y es
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Veafta y rejacamoja. O sea, hasta ahora achuntaron todos. Y Shimon ben Pazi dice, hemos encontrado un versículo más inclusivo, que a ninguno de los 32 personas que somos hoy se le ocurrió. ¿Y ese cuál es el versículo que Shimon ben Pazi afirma como el más inclusivo de toda la Torá? ¿Puedes silenciar a todos, por favor? Dice alguien. Menos a mí, por fin. ¿Cuál es el pasuk más inclusivo según Shimon ben Pazi? Akebes aejad tase baboker, akebes asheini tase beinarbaim. El primer cordero lo harás por la mañana y el segundo cordero lo harás por la tarde. ¡Plop! ¿Y cómo termina? Dice, y el rabino Ploni, Ploni en hebreo significa fulano. Cuando uno no sabe el nombre de alguien, le dice Ploni, ¿ok? O sea, el rabino fulano, un rabino que no tengo idea de quién es, se puso de pie y dijo, la halajá está de acuerdo con Ben Pazi. O sea, que el versículo más importante que incluye y que engloba a toda la Torá, a todo el judaísmo, es, y el primer cordero lo harás en la mañana y el segundo cordero lo harás en la tarde. ¿Qué le pasó a este señor? ¿Qué se estaba fumando? ¿Por qué estamos compitiendo entre el Shema Israel, el ama a tu prójimo a ti mismo, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים? La buena Jessica lo explicaba en la clase nuestra del Shabbat al mediodía porque está en Parashat Pinjas. ¿Ok? Y aparece, de hecho, aparece 2 veces en la Torah, una en Parashat Pinjas, la otra en ¿Tendrá que ver algo justamente con la tefilá, de hacer a la mañana y a la noche? Mira, vamos picando por ese lado. Sí sabemos, y esto lo pude haber explicado más tarde, pero viene ahora porque surge, nuestras tefilot son el reemplazo de los sacrificios. Esto es un pelipín de historia para que lo podamos entender, porque María tiene perfectamente razón. Antiguamente, en la época de los templos, desde la salida de Egipto en adelante, desde la entrega de la Torá en adelante, el contacto con Dios era a través de sacrificios de animales. Y de hierbas también, de harina, con sémola, qué sé yo, pero eran sacrificios. Cuando los templos, que el primer templo se destruye, se aguanta el segundo, cuando el segundo se destruye, se reemplazan los sacrificios por las tefilot. ¿Ok? El gran salto evolutivo del judaísmo es, no hay más templo, habrá sinagogas. No hay más sacerdotes, habrá rabinos. No hay más sacrificios, habrá tefilá. Y la tefilá entonces es el sacrificio de nuestros labios. ¿Ok? Genial con esto, pero para decir que es el más importante de la Torá, como que de la mano. ¿Y por qué es el más importante de la Torá? Porque habla de constancia. Nos dice que si te vas a comunicar con Dios, con un cordero o con como sea, constancia. Un cordero a la mañana, un cordero a la tarde. ¿Me entienden? Y lo que estaba, esto es parte de una página, de una clase, etcétera, pero lo que planteamos entonces, para lo que plantea esta autora, una rabina, ella dice, esto vale para todo en la vida, para un matrimonio o para una amistad o para lo que sea, hace falta constancia. Y hace falta, o sea, preparar el desayuno todas las mañanas para los chicos que van al colegio y la cena todas las noches. ¿Okay? Son las actividades que pueden llegar a ser rutinarias, actividades que pueden ser, wow, la actividad o algo
pequeñito como preocuparse de que no falte el papel higiénico en el baño. ¿Cacharon que siempre las mamás saben cuándo va a faltar papel higiénico y siempre está el papel higiénico ahí? ¿No te das cuenta el día que te sentaste a guardar lleno de papel higiénico? Pero son de esos detalles que hacen que las cosas funcionen. Entonces, la tefila, tenemos que incluirla dentro de esto. ¿Ok? La tefila es, vamos a tirar un montón de definiciones, pero en principio, si ya trajimos que la tefila reemplaza los sacrificios, la tefila en principio es la manera que tenemos de comunicarnos con Dios. Cosa que a nosotros, judíos modernos, etcétera, etcétera, también no es que nos complica, pero es como que no estamos acostumbrados. Porque aparte, no sé, uno siente que comunicar con Dios es como un éxtasis, así, una experiencia religiosa. Pero acá te dice, venga, ¿qué ves a Ejad? Taseba Boker, Beta, ¿qué ves a Sheini? Taseba Inarbaim. Un corderito a la mañana, un corderito en la tarde. Quizás el de la mañana lo haces medio dormido, porque qué sé yo, y el de la tarde venís con toda la energía y lo hiciste mejor. Pero no te importa qué tipo de cordero ni cómo, es uno a la mañana y uno a la noche. Entonces, ¿por qué quizás este rabino Ploni dice que lo que hace al judaísmo es un cordero a la mañana y un cordero a la tarde? Porque el judaísmo te pide, a ver, el judaísmo te pide primero acción y no pensamiento. ¿Ok? Los judíos sentimos que Dios nos evalúa por nuestros actos, no por nuestros pensamientos. Yo no voy a pedir perdón porque he tenido un pensamiento impuro o un pensamiento pecaminoso, en la medida que ese pensamiento impuro o pecaminoso no me va a actuar. ¿Estamos? O sea, si yo odio a alguien y lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, y es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, aunque no lo mate, igual estoy transgrediendo porque me estoy envenenando el alma. ¿Ok? Ahora, si yo digo, ay, qué ganas de matarla, y después sigo funcionando, no pasó nada. Simplemente, ¿cuántos hemos tenido ganas de matar a alguien que amamos? ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata el judaísmo? De acciones. Y cuando hablamos entonces de acciones, estamos hablando de cosas evaluables. Y si son acciones, es las cosas que nosotros hacemos. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Constancia, disciplina. En un mundo donde nos dicen que no, que hay que buscar la espontaneidad y todo eso. Y el judaísmo te dice, sí, espontaneidad divino, pero constancia y disciplina. No solamente para tefilá, estoy hablando en general, ¿ok? Desde atender a tu marido o a tu hijo o a tu perro hasta lo que sea en la vida. Hace falta constancia. Ahora bien, miren lo que vamos ya como delineando, ¿sí? Por una parte tenemos la tefilá como algo de constancia y disciplina. Por otra parte tenemos una herramienta para comunicarnos con Dios. Creo que hasta ahora esas dos hemos hecho. Ahora, Abraham Yoshua Heschel hace un análisis sobre la tefilá y él explica que hay dos tipos de tefilá. Está la tefilá como expresión y está la tefilá como identificación. ¿Qué significa eso? Los nombres no son exactamente esos, pero más o menos esa es la idea. ¿Qué significa eso? Él dice, hay dos tipos de tefilá. Una tefilá es la que surge del alma. Es la tefilá de expresión. No sé, tú ves a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, lo que sea, y tienes que agradecer. No hay otra forma de reaccionar ante ciertas cosas. Cuando tú estás muy angustiado, rezas y pides. Y aunque racionalmente tú sabes que pida o no pida las cosas
están evolucionando de tal manera y no importa, ¿ok? Entonces, hay un tipo de tefilá que es la tefilá de expresión, es la tefilá que surge del alma. Es lo que uno podría pensar, a priori al menos, como lo que es una experiencia religiosa, ¿ok? Yo me acuerdo una vez que fuimos con Eduardo a Bariloche y subimos al cerro, al campanario. Y yo vi eso y me puse a llorar. Y él me dice, ¿por qué te pasa? Es que no sé, te sobrepasa, ¿ok? Esa tefilá quizás es la que uno busca, pero hay otra tefilá, que es la tefilá por identificación. ¿Y qué significa eso? Que tú agarras un sidur y lees la tefilá que toca a la mañana, a la tarde, a la noche, dependiendo de la hora que sea. Y cuando tú lees la tefilá, te identificas con el texto que estás leyendo. Y cuando tú te identificas con el texto, llegas a, pasas de leer un libro a hacer tefilá. ¿Me entienden a lo que voy? Sí. Ahora bien, ¿cuál es la más habitual? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la tefilá más habitual? ¿La tefilá que surge espontáneamente del alma o la tefilá que que te gatilla el sidur? Yo creo que la del alma Ujú, es más fácil. sí. Y yo creo ¿Alguien? que ¿Quiere la de Comparto. leer, identificarse. Ya, ya. Yo creo Eso Tenemos que es dos. depende Cabaná. de los tiempos, encuentro yo, porque, claro, tenemos la periodicidad, digamos, o a diario o en la sinagoga en Shabbat, de tomar el sidur y hacer la plegaria. Mm. Pero creo que Yo- también hay yo- momentos, o hay días, hay momentos, hay tiempos, hay espacios Ujú. en que eso se ve superado por la plegaria espontánea. Espontánea, espontánea. Uno tiene Ahora, sus momentos. claro, Yo creo que inicialmente puede ser, o para mí es la del alma porque no es racional. Es un sentimiento que viene más allá sin explicación. Es claro. pertenecer per se. Eres de ahí y no sabes a veces ni por qué, ni de dónde viene, pero sabes que eres de ahí y perteneces. Y eso es muy fuerte, es muy poderoso. Sí, sí. Ahora, fíjense, Abraham Yoshua Heschel explica que la tefilá más habitual, la más común, la que uno experimenta con más frecuencia, redoble de tambores, es la tefilá de identidad, de reflejo del Sidur. ¿Por qué dice eso? Porque él dice, y tiene toda la razón, esta experiencia de, wow, no la tenemos todos los días. No la puedes monitorear. Es algo que por ahí, no sé, yo me acuerdo cuando me puse a llorar al Cerro Campanario y capaz que no tengo conciencia que hago tefilá con cierta frecuencia, o todos los días, o en Shabbat, o lunes, jueves y Shabbat. La tefilá, como uno las, ¿me entienden? Entonces, la tefilá por identificación con el texto, con reflejo con el texto, es algo que tú puedes intentar 3 veces por día, todos los días. Sarita, cuéntame. Perdón por el Sarita, pero a todas las salas dice Sarita, así que. Lo que yo siento, Gachi, es que yo rezo mañana, tarde y noche, y cuando no lo hago me siento mal.
algo internamente, es un día que no me siento bien. Mm, O sea, estoy tan identificada con la tefila que no puedo dejarla sola. Hace muchos años que lo hago. claro. Es como que te falta algo, como que estás desnuda, como que Totalmente, uno, claro, como que, totalmente, claro. totalmente. Pero ¿por qué llegas a eso? Porque un cordero a la mañana y un cordero a la tarde, ¿ok? Cuando hay Exacto. constancia y hay disciplina, la constancia y la disciplina se hacen tan parte de ti que finalmente es como salir a la calle sin ropa, o sea, Así hágame- es. me falta algo, ¿ok? Sí, Pero sí. eso no viene en el ADN, eso viene en la disciplina, en la La constancia, constancia. la constancia. Ahora, fíjense, ustedes saben que existe Keva y Kavaná, ¿verdad? Creo que es un lenguaje que más o menos deberíamos, bueno, por las dudas vamos a explicarlo. En la tefilá hay Keva y hay Kavaná. El Keva es lo que es kavua, o sea, lo que es fijo, ¿ok? Shaharit en la mañana, Minjá en la tarde, Arvit en la noche, Shema Israel a la mañana y a la noche, ¿ya? Lo que dice el Sidur, eso es Keva. Kavaná es la intención, el sentido que yo le pongo. Y eso es lo que decíamos antes, ¿ok? Ahora, la Kavaná puede dispararse por el Cerro Campanario en un día de cielo azul, o puede dispararse porque yo estoy en la sinagoga con la gente que amo, en el espacio físico que es mi hogar, con las músicas que me inspiran, con un texto que leo y que de repente sentí algo. ¿Me entienden? No sé, hay gente que dice, qué espanto, cada vez que llego a la sinagoga lloro. Pero eso, No puedo, llego a Shabbat, me siento y lloro. Ok, porque es ese escenario espiritual que te gatilla la cábala. No te mm, entendí, Gachi, ¿qué es no, Keva? Keva es lo que es fijo, ¿ok? Ah, Lo que es obligatorio. Tú debes bueno, rezar. el sidur es obligatorio. Claro, claro. Arvit se reza en la noche. Shaharit se reza por la mañana hasta más o menos el mediodía. Y Minjá se reza desde más o menos el mediodía hasta que oscurece toda la tarde. eh, ¿Ok? Entonces, y sí, cada uno, el Shaharit es más largo, Minjá es más corto, el Arvit es más o menos por la mitad. Y eso es Keva. ¿Ok? Ahora bien, hay un relato muy conocido que de hecho está en el prólogo del Sidur Azul gordito del seminario, pero que quiero recordarlo acá porque es interesante, es importante para encontrarle la cuestión, que habla del famoso cuento del relojero en el pueblo chico, ¿ok? El relato cuenta que había un pueblo pequeñito donde había un relojero y toda la gente tenía sus relojes y el hombre, el relojero, mantenía los relojes y cada uno se reparaba y se estropeaba, lo reparaba, ta, ta, ta. Se murió el relojero y los relojes empezaron a fallar y ya ninguno daba la hora y la gente guardó el reloj, ya listo, no, se paró o da cualquier hora, lo guardaron, qué sé yo. Pasaron muchos años y llega un nuevo relojero. Entonces, pero y una de las personas dijo, ¿sabes qué? No me da la hora, pero yo no quiero que se pare. Yo le voy a dar la cuerda, le voy a dar cuerda igual. Pero tipo, todos los días le daba cuerda al reloj y no lo miraba porque sabía que la hora que daba no servía para nada, pero igual le daba cuerda. Pasa el tiempo, llega un relojero nuevo y la gente, ¡wow! ¡Qué bueno! Vamos a arreglar los relojes. Y el único que pudo arreglar es el que siguió dándole cuerda todo el tiempo, porque todos los demás se oxidaron y ya no se podían reparar. Entonces, ¿cuál es nuestro problema en general? Que a mí mucha gente me dice, es que yo agarro el sidur, leo y no me pasa nada. Son palabras que yo no escribí,
no sé, prefiero, estoy citando gente que me ha dicho 20.000 veces, yo prefiero irme a caminar a un bosque o irme a caminar a ver las montañas o el mar o lo que sea, y ahí yo me inspiro y siento. Pero la tefilá en el judaísmo tiene de Keva y tiene de Kavaná, y no podemos prescindir de ninguna de las dos. No solamente la tefilá, de vuelta, en la vida en general. Tú puedes, no sé, hacer tu pega, tu trabajo, el que sea, desde cocinar hasta ser astrofísico en la universidad de no sé dónde, ¿sí? Tú puedes hacer tu trabajo como algo rutinario, ya, ok, ficho tarjeta, lleno formulario, me voy, ¿ya? O puedes hacer tu trabajo y gozarlo y disfrutar y sentir que estás mejorando el mundo a través de las hamburguesas que vendiste. ¿Cachan? O sea, independiente de lo que tú hagas en tu vida, tú puedes hacerlo así. En este sentido, específicamente aplicado a la tefilá, pero a todo en la vida, Abraham Yoshua Heschel dice, el keva es el cuerpo y kavaná es el espíritu. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Keva es el cuerpo, es lo físico, es el sidur, es el horario, que si hasta ahora quiero hacer shacharit, pucha, pero ya son las 2 de la tarde, no, entonces tengo que hacer mi hija, ¿ok? O quiero hacer arbit, pero todavía es de día, tengo que esperar media hora hasta que oscurezca. Eso es keva, eso es el cuerpo. La kavaná es el alma que tú le pones a la tefila. Y Heschel dice, no podemos prescindir de ninguno de los dos, porque un cuerpo sin alma es un muerto. Y un alma sin cuerpo es un fantasma. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos las dos en lo que hagamos en la vida. ¿Ok? Ahora bien, recién estaba pensando algo y se me fue la idea. Los que estudian conmigo saben que mis ideas a mí se caen, se vuelven, etc. Van a volver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto es lo que quiere decir. ¿Por qué es tan importante el Keva? ¿Por qué es tan importante saber rezar? Porque de vuelta, tú podrías decir, ok, muy lindo lo del fantasma, lo que quieras, pero igual, a mí el Sidur no me habla, yo me voy a caminar por los bosques y ahí me inspiro y me contacto con Dios. Yo tengo una anécdota muy heavy de una persona que estudió conmigo hace muchísimos años, cuando recién llegábamos a Chile. Y ella me contó esta historia y yo encuentro que es tremendamente importante para entender lo que es la tefila. Ustedes saben que en Chile hubo un periodo que vino en la época de Allende, un gobierno comunista, muchísima gente se fue del país, la comunidad judía se fue muy en masa. Y esta gente se fueron en aquellos años a Costa Rica. Llegaron a Costa Rica sin redes, sin nadie que los conociera, y el marido, que es un tipo profesional y todo, pero había que vivir y comer, consiguió trabajo en una fábrica de textiles. Y lo que él tenía que hacer, con todos sus diplomados y sus títulos universitarios y posgrados, su trabajo era con los deditos bajar las agujas del telar. O sea, el telar hacía brrr, y él tenía que bajar las agujas con la mano. Brrr, y volver a bajar las agujas con la mano. Está bien, ningún trabajo no es digno mientras uno lo haga bien. Se infectó los dedos y le dio tétanos. Por lo general, el 99% de la gente que se enferma de tétanos no cuenta que estuvo enferma de tétanos. Y esta chica, esta señora, me dice, yo estaba en un hospital X con nadie conocido, mi marido se estaba muriendo, a mí no me dejaban entrar, y yo estaba sola y no tenía nada que hacer. Y sentí que tenía que rezar.
Pero yo me había educado, cuenta ella, ¿sí? Me eduqué en el Santiago College, que es un colegio inglés muy prestigioso acá en Santiago. Y en el Santiago College, supongo que hasta el día de hoy, no sé, pero en esa época sí, el Santiago College, todas las mañanas rezaban el Padre Nuestro en inglés, porque es un colegio británico, donde las castigaban si las pillaban entre ellas hablando castellano, o sea, británico, británico. Dice, y yo durante 12 años de mi vida, desde que entré al primero básico hasta que salí de la secundaria, escuchaba el Padre Nuestro en inglés. Y yo, como yo soy judía, cierro la boca y nunca dije el Padre Nuestro en inglés, porque yo soy judía y yo no rezo el Padre Nuestro ni en inglés ni nada. Pero en ese minuto me dice, yo tenía que rezar y no sabía rezar. Y lo único que me vino a la mente fue el Padre Nuestro en inglés, que me lo sabía de memoria, porque lo había escuchado durante 12 años, todos los días, 9 meses por año. Y me dice, y me puse a rezar el Padre Nuestro en inglés, sabiendo que no era mi idioma espiritual, que no era lo que yo debía hacer, pero no tenía otra herramienta. Necesitaba rezar. Disculpame, Gachi, pero vos estás hablando de una sola línea ahora, que si no me perdí. Estás hablando de la identificación, la parte del tipo de identificación. ¿Y qué pasa con la expresión entonces en ese lugar? Porque esa chica inglesa podía haber hecho una tefila de expresión. Claro, lo que pasa es que en ese minuto lo que ella me explicaba era la tefilá de expresión en ese minuto es por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué más? Se estaba muriendo, de verdad, se moría. Se salvó en todo caso, terminó bien la cosa, pero es uno en un millón que se salva de tétanos. Pero ella sentía que la expresión sola, ella sentía la necesidad, pero le faltaba el tema. ¿Me entienden? El alma sin cuerpo es un fantasma y ella necesitaba un ser vivo para rezar y no tenía el cuerpo y tuvo que robar un cuerpo ajeno porque era el único cuerpo que conocía. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, y qué bueno que haces tú la pregunta esta, porque, claro, uno podría decir, ok, yo entiendo que la tefila por expresión no es la más habitual, efectivamente. De hecho, nos acordamos la vez que ¿ya? No es la más habitual, pero yo puedo recurrir solamente a eso. Pero es que, de verdad, hay veces que hace falta otra cosa. ¿Qué es lo que nos pasa? Por lo menos en mi comunidad, no sé en las comunidades de todos ustedes, pero es lo que nos pasa cuando hay alguien muy enfermo que la gente me llama y dice, por favor, dime qué salmo puedo leer. ¿Entendés? Gente que normalmente no suele hacer tefilar, no es de... Pero en los momentos dice, por favor, decime qué leo. Porque la gente necesita el cuerpo. El espíritu solo no te sirve. Entonces, uy, se nos está acabando un poquito el tiempo. En el judaísmo tenemos el keva y valoramos la cabana. La historia del relojero lo que nos enseña es que si alguna vez pescaste el sidur, leíste lo que correspondía leer a la hora correcta en la cual, el momento del día en que estás, y no se te movió ni un pelo, no importa, le diste cuerda al reloj, al cohete, una vez, ¿ok? No sé si alguien puede decir, sinceramente, que cada vez que reza tiene una experiencia mística. Capaz
que sí, capaz que alguien, ¿ok? Pero capaz que no. Puede ser que sí, ¿ok? Igual que la gente que hace meditación, de repente una meditación puede ser, ya rico, me relajé y punto, y otra vez te volaste a las nubes, ¿ya? Pero, Gachi, nos pero queda- yo me acuerdo cuando leemos que apareció la tribu, según dicen, de Manasés, o la tribu tanto cuanto de África, de lo que sea. Y ellos tienen la Keva y tienen la Kavaná. Y gracias a esa, yo digo ahora lo opuesto a lo que dije antes, que teniendo la Keva y la Kavaná, ellos han logrado volver a Israel. claro, O sea, claro. tenemos, o sea, yo soy muy de la expresión personalmente, Mm. pero también me acordé el ejemplo de toda la gente que vuelve por haber repetido el cuerpo que, como vos decís. Exactamente, es que estás reforzando lo que estamos diciendo. Es darle el reloj, darle cuerda al reloj, darle cuerda al reloj, darle cuerda al reloj. Un cordón a la mañana, un cordón a la tarde. ¿Ya? Algunas veces vas a ser capaz de ponerle todo el que va y toda tu alma y decir, wow. Y otras veces no. Pero lo que sí podemos asegurar al 100% de certeza, si nunca lo intentas, nunca vas a sentir nada. Y si lo intentas regularmente, algunas veces no te va a pasar nada, pero otras veces sí te va a pasar. Y por esas, quizás, pocas veces que lo lograste, vale la pena toda la disciplina anterior. ¿Me entienden? Entonces, por ese lado va. Entonces, a ver, tenemos que terminar porque me dijeron 45 minutos, no más de una hora, y no quiero extenderme demasiado. Pero quizás entonces la invitación sería a que sigamos los que lo hacemos, pero los que no estamos todavía tan enganchados, que empecemos a explorar esta cosa, ¿ya? Explorar qué se siente, a ver cómo puedo hacer, por ejemplo, les doy algunos tips pequeñitos que, o sea, por ejemplo, empezar muy paradita, muy derecha, ¿ok? Respirar tranquila. Hacer lo que se dice, me falta el verbo en hebreo, nefilat apaim creo que se llama, poner las palmas hacia arriba, ¿ya? Yo eso lo vi una vez en una sinagoga en Israel y pensé, qué raro. Y después cuando lo vi de vuelta dije, ¿qué se sentirá? Y un día lo probé y dije, wow, algo sucede, no me preguntes qué. Es porque es como un clic donde uno recibe, y Sí, uno tiene que ser como una vasija que recibe la luz también de Hashem, ¿no? sí, pero yo no soy tan mística y sí me pasó, ¿ya? Entonces es interesante que tú lo pones en palabras y yo te digo que Por- yo que soy más científica, bióloga, sí, sí. Entonces buscar el espacio, buscar el lugar, puede ser adentro del walking closet, ¿ok? Yo tenía una alumna que estudiaba en la época de la pandemia, ella se metió en el walking closet para escuchar las clases. Nadie me molesta, está bien, ¿ok? Entonces, a ver, experimenten, busquen. El SIDUR tiene estudio, tiene textos, tiene agradecimientos, tiene plegaria. Recordemos que la tefilá tiene tres vertientes: el estudio, el agradecimiento y el pedido. No es solo pedir, es más agradecer y más estudiar. Cuando tú les dices Shema Israel, tomar conciencia, el amor, ¿qué es? Estudien. Pues si tú estudias tefilá, yo ahora con mi grupo de estudio estamos estudiando tefilá
en los dos grupos que yo tengo. Y alabanza también, ¿no? Alabanza, alabanza, agradecimiento, A mí me parece que pedido, perdón, que hay que destacar dos cosas, la tefilá individual y la tefilá en comunidad, porque absolutamente, justamente en el judaísmo la tefilá comunitaria es muy importante. absolutamente, Uno no se salva absolutamente. solo, se salva en comunidad, y eso es importante. Absolutamente, absolutamente. Yo me tiré un poco más para el individual por el tema bueno, porque me fui por ese lado, pero absolutamente gracias por traerlo, porque si no habría quedado coja la clase. Claro, ¿Ya? porque eso es cierto. Absolutamente, absolutamente. Entonces, además de meterte en Cooking Closet para buscar un espacio de intimidad y estar solita contigo misma, o mismo, perdón, eh, y, y hacer tu tefilá con tu sidur, buscando en los textos. Eso te une con todos los judíos que están rezando en este mismo momento junto contigo en distintas partes del mundo. Y además te une con todos los judíos que han rezado de esta misma manera durante los últimos 2000 años o 2200. La tefilá es muy antigua. ¿Me entienden? Entonces, claro, te da es el concepto de minyan, el concepto de Keilah, de que no puedes estar solo cuando haces estas cosas que son importantes. Pero si tú me dices, vivo en Curarilahue, somos la única familia judía, puedes rezar solo también. Y eso está bueno, pero hay que tratar de amalgamar el que va con la cabana, la expresión con la identificación. Si pudiéramos seguir, veríamos que hay millones de partes del Sidur que son tremendamente inspiradores, sobre todo si los estudias. En Internet hay muchos libros, podemos seguir estudiando por acá el otro día, whatever, lo que sea. Pero nada, espero haber podido inspirarlos un poco, darles ideas, meterles algún bichito adentro y que no tomen antibióticos y se lo disfruten. ¿Alguno que quiera compartir algo que se queda pensando, que se lleva? No, a mí Gracias. me quedó flotando esto de padre, ¿no? Cuando uno pide a los padres, ¿qué padre no te escucha? Porque en realidad en la tefilá uno lee, canta, pero uno tiene que saber que hay alguien que te escucha. Y también en la tefilá, en el momento que hacemos silencio, poder sentir el retorno de aquel que te abraza, de aquel que te ama, y ese es el Padre, que Total, también la tefilá lo nombra. absolutamente, absolutamente. El único tema, el único problema es que los papás a veces dicen que no. Seguro Pero es que sí, que se te dice que para que aprendamos. escucha, claro, por eso, pero siempre te escucha, a veces dice que no y a veces dice que sí. Pero de vuelta, cuando nos dice que no, decir es que no me escuchó, ¿ah? Entonces, siempre escucha, siempre está ahí. Y bueno, eso. Gracias, Gachi. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Gachi. Gracias por sumarse. En agosto nos Gracias. encontramos el 19 de agosto con Peque de Brasil para Wow, hablar de renovación de cara a los Yamim Noraim. Así que les yeah. vamos a estar compartiendo para que si se quieren y pueden sumarse lo hagan y si no, no se preocupen que están estos nuevos podcasts. Buenas noches, buenas tardes desde donde nos escuchen y Muchas gracias gracias. por generar este espacio.